Entonces, estamos en la página 65. Sí. ¿Ya? Y aquí tenemos algo que a todos nos suena porque lo hemos visto más de una vez, pero esta es la primera vez que nos paramos a ver qué es el chi. Este chi aparece harto en el italiano. Aparece harto, lo hemos visto varias veces, pero no siempre es lo mismo. Y eso es como que complica un poquito. ¿Ya? Hay varios chi en italiano. Qué ¿Ya? raro. El chi puede ser un pronombre reflexivo. ¿Qué más puede ser el chi? Puede ser un pronombre directo. Pero en este caso es otra cosa. ¿Qué es en este caso? Una cosa que se llama particella. Ahora lo voy a escribir. Particella gramaticale. Es una partícula gramatical. Eso, a nosotros que hablamos español, no nos suena de nada, ¿cierto? ¿Qué es una partícula gramatical? Eso es porque en español no existe. Y eso es lo que lo vuelve un pelín complicado. Depende cómo lo queramos tomar. Puede ser complicado porque efectivamente no tiene una traducción. Nosotros no usamos el chi, ni nada parecido. Entonces, yo al final le encontré una traducción pero es una traducción forzada. Es decir, es una traducción que en verdad no es necesaria, pero que más o menos nos explica por qué está ahí ese chi. Nosotros, como les digo, en español no lo usamos. Entonces, ¿qué es este chi? Ahora vamos a ver. Vamos a usar este ejemplo, pero me voy a pasar al Word. Me cambio de pantalla. Cerramos micrófono. Es que Giuseppe, están tan calladitos que no es necesario. ¿Sí? ¿Rosa? el mismo chi del chisono, por ejemplo, o del chie, che, Sí, ¿o no? sí, sí, esa es una El partida. Sí, es ese Ay, chi. Ya. Vamos a ver el ejemplo. Dice, vai alla festa di Mauro. Y la respuesta a esa pregunta es sí, chivado. Dice, sí, chivado. Entonces, ¿qué está preguntando aquí? ¿Tú vas a la fiesta de Mauro? Nosotros en español decimos sí, voy, ¿cierto? No decimos nada más, no solo sí, voy. En italiano, no. En italiano, nosotros vamos a usar un chi, ¿para qué? Para no repetir el dónde. ¿Ya? Para no repetir el lugar donde, donde está la acción, ¿cierto? Donde sucede la acción. Entonces, yo les digo, yo tengo una traducción forzada. ¿Cuál? Es como que el chi significara ahí. Entonces yo digo, ¿vas a la fiesta de Mauro? Sí, voy ahí. Como lo más parecido. ¿Qué pasa? Yo podría decir sí, vado. No, no puedo decirlo. Estoy obligado a usar el chi. Si no, en italiano, no tiene sentido la frase. ¿Dónde va el chi? Siempre antes del verbo. Si se fijan, por lo demás, la frase tiene el mismo sentido de siempre. Tú vai, sí, io vado. Entonces, la pregunta en tú, la respuesta en io, el verbo es el mismo, lo único que le estamos agregando es un chi cuando tenemos un dónde. Veamos el segundo ejemplo del libro. Se los voy a escribir, así que no es necesario que lo hagan.
Siete andati a teatro. Te voy a apagar un poquito el micrófono, Andrés. Agradecele a las monjas. Siete andati a teatro. Sì, ci siamo andati. Sì, ci siamo andati. ¿Qué me cambia acá en esta pregunta respecto a la primera? Que está en passato próximo. Nuestro querido passato próximo. Si se fijan, tampoco cambia mucho. Es decir, ¿cuál es mi dónde? A teatro. ¿Ya? Y por lo tanto yo voy a tener ese chi para no repetir a teatro. Por lo demás, el verbo es el mismo. Siete andati, sì, siamo andati. Solo que le pusimos un chi. ¿Por qué? Porque la otra opción, pero nadie habla así, sería sí. Siamo Siamo andati a teatro. Pero ¿quién habla así? Nadie. Po. Nosotros generalmente tendemos a acortar. Bien. ¿Va empezando como a tener sentido? Sí. Yo siempre digo, esta materia, ¿sí, Rosa? No, es que yo pensé que por lo que tú estás diciendo es solo para lugar. No, por ahora va a ser solo para lugar. Ah, ya, pero a ver, pero si por ejemplo yo quiero decir, ¿comiste manzana? Sí, si comí, ahí también se puede ocupar, No, ¿no? no. Ya. Vamos a ver que hay otros casos en que vamos a usar el chi. Ya. Vamos a después conocer, yo digo, está el chi, que es muy malvado, y tenemos a su primo más malo, que es el ne. Estas son las dos partículas gramaticales. Entonces vamos a ver que el chi tiene un par de funciones más y el ne tiene otras funciones aparte. Entonces las vamos a ir conociendo muy de a poco porque no son fáciles, ¿ya? Entonces por ahora quedémonos con que sí, es solo de lugar. Ok. ¿Ya? Yo lo que siempre digo, esta materia no es difícil de entender. Lo que tiene de difícil es acostumbrarse a usarla. Como nosotros no tenemos nada parecido, es difícil que nos acordemos que hay que ponerle eso. Pero en el momento en que llega un momento en que sí, uno se acostumbra, pero con mucho tiempo. Solo que hay que recordar. Ya, vamos a ver el tercer ejemplo del libro. Sei mai stato in Spagna? No, non ci sono ancora stato. No, non ci sono ancora stato. Bien. ¿Qué significaba mai? Nunca, jamás. Perfecto, nunca. Entonces, ¿qué le está preguntando? ¿Nunca has estado en España? Como diciendo, ¿has estado alguna vez en España? No, non ci sono ancora stato. ¿Qué era ese ancora? Más, entonces, ¿Todavía? Aún, aún todavía, Quiero que era May, jamás, nunca. 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 ¿Ya? Entonces, ¿nunca has estado en España? No, nunca. O sea, no he estado aún ahí. Oh, Ahí le estamos agregando. Esto lo vamos a ver después.
Ya, pero es para no decir no, non sono ancora stato in Spagna. ¿Para qué vamos a repetir el in Spagna? Le ponemos un tu. Último ejemplo del libro. Stasera vieni con noi in discoteca. Stasera vieni con noi in discoteca. ¿Y qué responde? No, non ci posso venire. No, non ci posso venire. Aquí que le agregamos además un verbo, Pozo. posso. ¿Cómo se llama ese verbo, ese tipo de verbo? Modal. Exacto, un verbo modal. ¿Dónde pongo el chi? Antes del primer verbo. ¿Ya? O sea, puedo tener más verbos, el chi siempre va a ir antes del primero. Entonces, ¿stasera vieni con noi in discoteca? ¿Stasera vas con nosotros a la discoteca? ¿Dónde? In discoteca. No, non ci posso venire. No, no puedo ir ahí. Acuérdense que el verbo venire es ir y venir. Nosotros lo usamos más separados. Ya. Entonces, siempre es súper importante que al final se den cuenta que el chi es, por así decir, heredable. En el sentido de que yo no podría partir una conversación con un chi, porque el chi está para no repetir otra cosa. Entonces tú, por lo menos en algún momento, al principio de una conversación o al principio de una frase, tienes que especificar cuál es el dónde, para que yo después pueda usar el chi y para no repetir ese dónde. Entonces, imagínense yo, no sé, pues llego, me encuentro con un amigo y de la nada me dice, ci sei andato? Yo le voy a preguntar, ¿ah? ¿Dónde? ¿Ya? Otra cosa es que me diga, ieri sono andato allo zoo. ¿Tú ci sei andato? ¿Ya? Ayer he ido al zoológico. ¿Tú has ido ahí? Ahí sí tendría, porque yo ya tengo el chi que está aquí para no repetir al zoo. Porque si no sería súper raro que yo pregunte, ayer sono andato allo zoo, ¿tú sei andato allo zoo? No, pues, ¿para qué voy a andar repitiendo el dónde? Mientras menos información repitamos, mejor. Y para que se fijen lo heredable que es, o sea, yo puedo partir y decir el dónde una pura vez y después ir heredando el chi. Por ejemplo, ieri sono andato allo zoo, tu ci sei andato? No, non ci sono mai andato, nunca he ido. Ahí. Ma ci voglio andare. Pero quiero ir. Ahí. Imagínate, seguimos. Ci devi assolutamente andare. È divertentissimo. ¿Ya? Tienes que ir absolutamente ahí.
Es entretenidísimo. Entonces, si se fijan, yo dije una pura vez Al zoológico. el dónde. Después, ¿qué fui haciendo? Heredando. Ese chi significa al zoológico. El chi de abajo significa al zoológico. El este también al zoológico. Son puros, son lo mismo. Son todos lo mismo. Ya. ¿Va quedando claro? Sí. Sí, bien. Ahora vamos a ver qué tan claro va quedando. Ya. Puso malvado, Yusef. Vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, nos vamos a ir al libro de los ejercicios. Les digo al tiro qué página. Denme un segundín. Libro de los ejercicios, unidad 4. Unidad 4. Unidad 4, libro de los ejercicios, página 39. Ahora se los voy a mostrar. Igual que la semana pasada, tengo que salir y volver a entrar para que me cargue la página. Así que ahora al tiro vuelvo. Aquí estoy. Ahí está. Son frases. ¿Las ven? ¿Están bien? Sí, sí. Sí. Ya, entonces tenemos estas 8 frases. Yo les voy a hacer la primera para que no sea, para que se enganchen al ejercicio. La hacemos acá. Entonces, es para que se fijen en lo, como que se den cuenta en lo que se tienen que fijar, porque al final a veces el chi nos confunde. Es como más información, pero es más simple de lo que creen. Entonces, la primera dice, 7 rimasti molto tempo a Venezia. ¿Qué significa ese 7 rimasti molto a Venezia? Permanecer, Ujú. quedarme, algo así. Ese es el verbo, pero ¿qué significa el 7 rimasti molto a Venezia? Ustedes Se quedaron. quedarán. Se quedaron. Quedaréis. Quedaron. Os quedáis. O sea, os quedasteis. Sí. ¿Ya? ¿Ustedes se quedaron mucho en Venecia? ¿Ya? Entonces yo voy a responder, no, nos quedamos solo pocos días. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si en verdad a mí el dónde, No. el dónde a mí me da lo mismo, porque ese lo voy a repetir. Chi. ¿Qué es lo que a mí me sirve saber? El verbo. Entonces, si yo pregunto en voy, ¿cómo respondemos en? Noi. Noi. Entonces, ¿cuál vendría a ser el verbo? Siamo. Siamo. ¿Siamo qué? Rimaste. Pero ahora sí que me falta algo. Ci. Non ci siamo. Eso. No, coma. Ci siamo rimasti solo pochi giorni. Es decir, nos quedamos pocos días ahí. ¿Ya? Eso tienen que hacer con todas las demás. Ya. No hay necesidad de ponerle el non. Es que, ojo que es, la respuesta es de sí o no, entonces decimos no, pero después la acción es afirmativa. Ah. Él dice, no, coma, nos quedamos solo pocos días.
Otra cosa es que hubiera dicho no, no nos quedamos mucho. Ahí habría que ponerle el non. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Así que, yo voy a silenciar los micrófonos porque hay harto ruido para que se concentren y sobre todo acuérdense de una cosa, el que quiera preguntar abre el micrófono y cuando terminen avisen, porfa. Ya, para que no estemos esperando todos ahí sin sentido.
¿Cómo van? Todo bien. ¿Les faltan o están listos? ¿Listos? Yo creo que estoy lista. No, me falta uno. Se me ha hecho un lío con los verbos. Es que por eso les decía, no se centren en el chi, céntrense en el verbo. Sí, No es menos complicado de lo que piensan. Porque al final es un poco el mismo ejercicio que hemos hecho 1000 veces. Pregunta y respuesta. O reutilizando el verbo, solo teniendo cuidado con la persona. En qué persona está conjugada la pregunta, por lo tanto, en qué persona va a estar conjugada la respuesta. Hay solo una frase que es más complicada. Si está malo, la corriges. Sí. Importante, eso es importante. Ya. ¿Ya? Yo creo que estoy mal, pero no importa. ya. Ya. Un poquito más de confianza. Sí. Ya, Leslie, Ve. que con tanta confianza vienes. No, Hazme yo tu- digo, yo creo que no estoy bien, pero no importa. La número 2 dice, è vero che vai al concerto di Claudio Baglioni? Ujú. Y yo digo, sí, ci noi andato con la mia ragazza. Ya. ¿Está Ojo mal? ahí hiciste un popurrí más o menos grande Sí. ahí. Yo dije que estaba complicado. Sí, pero por eso, vamos por partes. Sería Ya. vado. Ah, pero sí, ahí lo tenés, po. Por eso, porque pero ahora me di cuenta, po. Pero está bien, pues mejor darse cuenta. Entonces, ¿cómo sería? Ci noi vado, El noi no tiene nada que ver ahí. ci vado. Eso. Nada más. Eso es lo que me complicaba. No sé por qué pusiste el noi, que en ninguno de los casos tenía nada que hacer ahí. Porque me enredaba, po. Ya, entonces, sí, ci vado con la mia ragazza. Perfecto. Ya. ¿Por qué? Porque el vai es tú. Tú vai, por lo tanto io vado. Es vero que vai, ¿dónde? Al concerto di Claudio Baglioni, sì, ci vado con la mia ragazza. Ya. Súper. Justo la que no tengo. Bueno, no importa. Si quieres, Sí, si ya. quieres di otra, como quieras. ¿Cómo, perdón? Y prefieres decir la 4, di la 4 y después le pedimos a otro la Ya, 3. la 4, sí. Perché Con la vivete 4. in centro? Ah, perdón. ¿La 4 o la 3? ¿Cuál vas a hacer? Sì, aspetta, è che certo che ce l'ho. Ya. Ah, hai guardato nel cassetto? Ujú. Certo che ci ho guardato. Perfecto. Está bien. Para doble eso sí. Hay guardado en el cassetto. Ah, ci ho guardato. SWT, cassetto. Cassetto. Cierto que ci ho guardato. Ya. Bien, el 7 me costó. 7 ci vado. Mónica, ¿estás por ahí? Sì, Hola. la 3. La 3. Perché vivete in centro? In centro. In centro? Ci vivere perché il mio lavoro è in centro. Ojo, vivete. Vivete. ¿En qué persona está conjugado ese vivete, Mónica? Porque está conjugado, que es presente, pero ¿qué persona del presente? Io, tú, lui, lei, noi, voi o loro? Tú. Voy. Sí, Voy. perdón. Sí, Y está respondiendo Mónica. sí, por eso Sí. perdón. Sí, yo lo tomé como tú y no es voy. Es voy. Voy. Entonces, ¿cómo vamos a responder en Mónica? Eh, En noi. en noi. Viviamo. Eso. Entonces le ponemos solo el chi antes. ¿Cómo va a quedar? Ci viviamo perché il mio lavoro è in centro. Viviamo. Perché vivete voi in centro? Ci viviamo perché il mio lavoro è in centro.
Ojo siempre, ojo a la conjugación del verbo. Ujú. Para ver en qué tiempo está y en qué persona está. Ya. Rosa. ¿Quién tiene tanto perrito por ahí? Yo no. Yo no. ¿Rosa? Ya. La Ahí. 5. La 5, sí. Cosa hai messo nella borsa? Cosa hai messo nella borsa? Ujú. Ci ho messo solo alcuni libri. Perfecto. ¿Qué cosa hai messo nella borsa tu en passato prossimo? Ci ho messo, io en passato prossimo, solo alcuni libri. Perfecto. Andrés. Andrés. Ya. La 6. Chi abita nell'appartamento di sotto. Vamos a partir de cero, Andrés. Ya. Ahí no dice chi y no dice habita, dice chi habita. Chi abita nell'appartamento di sotto. Chi abitato dei ragazzi spagnoli. Habitato es el participio del verbo. Este verbo habita, ¿en qué tiempo verbal está? Presente. Presente. ¿Ya? Y la pregunta es impersonal. ¿Quién vive? Pero yo en la respuesta tengo que usar una nueva persona, un nuevo sujeto. Ellos. Ellos, exacto. Entonces, eso, pero en ellos. No sé. ¿Alguien lo tiene? No sé si está bien. Ano abitato. No. No. ¿Por Dice, qué? ci abitano dei ragazzi spagnoli. Ah, bien, Leslie. Ya. Ci Con hab- una L. Chi habitan. Se cargan la, entonces, ci habitano. Habitano. Habitan. ¿Ya? Entonces, es simplemente presente, loro, del mismo verbo. Lui, lei, habita, loro, habitano. Mm. Esta es la que genera en general problemas. Sí. Esta es la más complicada. La verdad es que lo que complica un poco es ese they, que el they está ahí por una simple razón, que es el plural de un. Entonces sería unos. Unos muchachos españoles. ¿Ya? Pero siempre, Y está en presente. exacto, porque la Giuseppe. pregunta está presente. Claro, Giuseppe. claro, perfecto. ¿Sí, Leslie? ¿Qui significa quién? No ¿Quién? quién. ¿Quién o quiénes? Ya. Pero como el verbo está en singular, es quién. ¿Quién vive? Ah, perfecto. Ya. Nosotros las preguntas generales, impersonales, en italiano las hacemos siempre en singular. Porque nosotros en español podemos decir quiénes viven Claro. abajo. En italiano no. Siempre preguntamos quién vive abajo. Ya. Bien. Entonces, Leslie, tú de nuevo. La 7. Déjame. Acá. Dice, passate molte ore in palestra. Y aquí yo estoy segura que estoy mal. No, ci siamo passate solo 3, 2, No sé si quedaron traumados con el pasado próximo. Sí, parece que quedamos. A todos le ponemos un trauma de por vida. Entonces sacamos el siamo. Y no solo sacar el siamo, tenemos que pasar todo a presente, porque la pregunta está en presente. Passat. Y tenemos que dejarlo passate nomás. Sí, ci passate solo 2. Paseamos. Eso. Nosotros, ¿no? Paseamos. Uno lo tengo bien, otro lo tengo mal. Paseamos. Ci passiamo.
Ci passiamo Ci passiamo solo Due. due, 3. 3 ore al giorno. Eso. Ya. Ojo ahí, si la pregunta es en presente, la respuesta en presente. presente, La pregunta es en pasado, la respuesta en pasado. Ya. No, nos traumó el pasado próximo. Y los dejó así, pero mal, parece. ¿Eh? Sí, mal, mal, Es Ya. chunto una. María mal, Olivia. mal. Chuta, estoy en la misma. Ya. A ver. Ultimamente sei stato in Svizzera. 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 Pizza. Svizzera. Ci sono stato per motivi di lavoro. Últimamente, ¿sei stato in Svizzera? Sì, Svizzera. ci sono Sono stato stato per motivi di lavoro. o stata. No, ¿por qué no puede ser stata? Ah, no, pues ya. Porque la pregunta está en masculino. Es masculino, sí. Estaba Entonces, bien entonces, sono stato. ¿Sí? exacto. Ese tú sabemos que es un hombre. Ya, perfecto. Ay, hay que fijarse sí, en qué, Hay que fijarse en dentro. presente o pasado. Exacto. Hay dos cosas principales que hay que fijarse. Tiempo verbal y persona. ¿En qué tiempo es presente o pasado y a quién va dirigida la pregunta? ¿Va dirigida a un él, a una ella, a nosotros, a ustedes, sobre ellos? Y olvidarse del pasado próximo. O sea, Un poco, un eso poco. sí, pero no pensar que todo está en pasado próximo. También uno cuando habla usa mucho el presente. Sí. No hablamos solo en pasado. Entonces simplemente ser consciente de que no hay un puro tiempo verbal, Eso. sino que hay varios tiempos verbales. Saberse bien las hacemos dos. conjugaciones en el fondo. Claro, es fijarse, todo el truco está en fijarse en el verbo. Ese es el truco. El resto, hay harto adorno. Lo principal es el verbo. ¿Ya? Fue regular, pero no fue. No, pero dentro de todo Eh, ¿Tú alguna mala?